¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos a tener un fin de semana en donde muchos van a estar pensando con preocupación, dado el comportamiento de los precios en estos últimos 2 días, particularmente en el mercado de Chicago, si hicieron bien o hicieron mal en seguir esperando para tomar algún tipo de posiciones que le permita asegurarse por lo menos una parte de la futura cosecha a los valores que estamos teniendo todavía en el mercado local. Siempre les digo lo mismo, tengan en cuenta que la operatoria que hagan la van a hacer en dólares, por supuesto el tipo de cambio oficial, eso no hay forma de escaparse. Eh, pero si hubiera un cambio en los derechos de exportación no les impactaría, lo que no quiere decir, vamos a ser claros, que lo pueda haber. ¿M? Yo no creo que lo haya, insisto. Debería pasar por el Congreso, por lo menos de acá a fin de año, y en un año de elecciones, como decía mi amigo Miguel Ponce, es difícil que eso pase, así que no le tengan tanto pánico al aumento en los derechos de exportación, pero sí, por lo menos durante este año, pero sí tengan cuidado con algún otro tipo de intervención en la medida que los precios sigan subiendo. Ahora, lo que pasó estos últimos días parecería demostrar que la demanda internacional dice, bueno, hasta acá pagamos, mucho más no vamos a pagar. Por otro lado, la oferta, si el clima lo permite, en las próximas semanas se va a regularizar lo de Brasil, no de manera inmediata, pero sí, digamos, a partir de mitad de marzo, probablemente la oferta de Brasil se regularice. Después vendrá la oferta argentina, insisto, y si el clima lo permite, como les vengo diciendo estos días, Estados Unidos apunta a tener una gran campaña de maíz y soja, por lo tanto va a haber mucha oferta. Esto más la limitación que puede tener la demanda en cuanto a hasta dónde pagar, más los fondos que habrá que ver cómo se reposicionan, nos da un mercado de mucha volatilidad en las próximas semanas. No asustarse por lo que pasó hoy, pero sí entender que los precios actuales son precios interesantes para ir tomando algún tipo de cobertura. A lo mejor la semana que viene ustedes van a decir, ah, están los precios otra vez subiendo, ojalá así sea, pero insisto, a no quedarse dormidos, no solo por lo que puede pasar internamente, sino fundamentalmente también por lo que puede pasar en el mercado internacional. Antes de avanzar con el tema que tenemos para hoy, les recuerdo este fin de semana tenemos dos programas muy recomendables para ver. El sábado vamos a hablar con Fermín Olave. Fermín Olave es el responsable de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los bosques y determinadas zonas aquí en Navarra. ¿Y por qué les digo que es importante que lo vean? Porque uno de los temas que vamos a tratar con Fermín es el tema de los incendios. Aquí se producen habitualmente muchos incendios, de hecho en estos últimos días hemos tenido uno muy importante. ¿Y cómo se trata aquí ese tema? Porque ustedes saben que en Argentina estuvo en discusión y está en discusión ese tema. Y el domingo, que hace mucho no hablamos con él, vamos a conversar con mi amigo Salvador Di Stefano. Pero el tema que tengo para hoy es un tema recurrente en mis comentarios, pero que a partir de una observación que me hizo en su momento otro amigo de agroeducación, un compañero de agroeducación, el contador Diego Palumeque, a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. Y me refiero concretamente a las operaciones a fijar precio. En alguna de las charlas que tuve con Diego, Diego me dice, en realidad, los productores, que muchas veces se enojan porque no tienen facilidad de acceder al crédito, porque les cuesta que sus números cierren, bueno, por todo lo que sabemos que los productores a veces se quejan, muchas con razón, terminan financiando gran parte de la actividad de empresas que no necesitan ese financiamiento, por lo menos no de parte de los productores. Y profundizando en el comentario que me hizo Diego, Diego se refería concretamente a las operaciones a fijar precio, que tanto a mí me preocupan que se hagan, ¿no? Por diferentes circunstancias. Yo sé que hay muchas limitaciones, sobre todo en materia de infraestructura, que hace que los productores no se puedan quedar guardados con toda la mercadería. Por suerte existen los hilos bolsas, que si bien no son una solución definitiva, vienen parcialmente a ayudar en esto, y eso hay que tenerlo en cuenta.
No obstante lo cual, se sigue entregando mucha mercadería en la condición a fijar precio. Y es, como bien decía Diego Palomeque, una forma de que los productores financien a la industria, básicamente, o a la exportación, adelantándole la mercadería y sin que ellos tengan que poner los fondos de manera inmediata para que el productor cobre, sino que el productor le da la mercadería y ellos se financian durante el tiempo que dure esa operatoria a fijar, en definitiva con la mercadería de los productores, en definitiva con la plata de los productores. Esto dicho así suena muy raro, pero es la realidad. ¿Por qué a mí no me gustan las operaciones a fijar? Bueno, porque lo primero que hacen es quitarle capacidad de negociación a los productores. La única cosa que tienen para negociar los productores es la mercadería y la forma en que la vuelquen al mercado. Si la entregan rápidamente, su capacidad de negociación se ve totalmente acotada. Le sacan al comprador o le solucionan al comprador el principal problema que tienen, que es originar la mercadería, y que es lo que puede provocar que en algún momento el comprador salga a tener que pagar más para conseguir esa mercadería. Ya la tiene, y por lo tanto, por más que esté en la operatoria a fijar, evidentemente va a tratar de que el precio no suba. Cuanto más operatoria a fijar hay, al comprador menos le conviene que suba el precio, porque además ya tiene la mercadería en su poder. Y además están, como han podido comprobar en estos últimos meses, lamentablemente, los riesgos implícitos del sistema, que son, bueno, ningún comprador es infalible, por supuesto, hay algunos que sería muy raro que les pasara algo, ¿no? Pero hemos visto, caso Vicentín, por ejemplo, que de un día para otro se acabó Vicentín y dejó un tendal de productores con operaciones a fijar. Insisto, no quiero decir que esto vaya a pasar con todos, ni mucho menos, pero sí es una de las herramientas que también son perjudiciales en la operatoria a fijar. En la operatoria a fijar, el productor tiene que saber que entrega la mercadería y si bien él no cobró, el comprador de esa mercadería hace con la mercadería lo que quiere, la exporta, la industrializa. Después está bajo su responsabilidad qué hacer con la mercadería. El productor tiene una creencia hacia ese comprador, pero la mercadería ya la tiene el comprador. Entonces es como si el productor le diera plata al comprador para que siga funcionando. Le está dando mercadería, le está dando plata, su plata, para que el comprador funcione, sea industria o sea exportación. Esto dicho así, puede sonar raro, pero es la realidad. Yo entrego mi mercadería, le estoy entregando mi dinero a un comprador, normalmente un comprador de primer nivel, que tiene muchas más posibilidades de acceder al crédito de las que tengo yo, y sin embargo yo le estoy dando ese crédito, entregándole la mercadería fija. Yo hice un simple cálculo, un cálculo que tiene que ver con tomando como referencia las operaciones a fijar que se hicieron en el 2019-2020, el volumen de operaciones a fijar que se hizo durante todo el 2019-2020, según los datos del Ministerio de Agricultura, toda la mercadería que se entregó a fijar, y la valoricé a valores de hoy. El primer cuadro que van a ver, que ahí Leandro va a poner en pantalla, corresponde a valores del mercado interno. ¿Y qué muestra este dato? Simplemente es un dato ilustrativo, para que tener noción, ejemplificativo, porque también después depende de los tiempos en que se tarda en fijar la mercadería, depende de muchos factores, pero para tener una guía de magnitudes. De trigo se operaron en el 2019-2020 3.900.000 toneladas, lo cual al valor de hoy del trigo de $220 equivale a 858 millones de dólares que los productores entregaron en la condición a fijar, que le prestaron al circuito de la demanda. De maíz, 9.300.000 toneladas. Al valor de hoy del maíz es el equivalente a 1.878 millones de dólares. Y de soja, 15.700.000 toneladas. Al valor de la soja de hoy, $330, valor interno, es el equivalente a 5.181 millones de dólares. En definitiva, los productores le prestaron, al anticiparle la mercadería y no cobrarla, 7.917 millones de dólares al circuito de la demanda.
Y para hacerlo un poquito más tremendo, esto que les estoy mostrando, les voy a mostrar lo mismo, pero en términos de valor de el producto exportable, porque el comprador o lo exporta o lo industrializa, lo exporta o lo manda al consumo interno, como sea, en el caso del trigo. Pero fundamentalmente, el que compra, cuando le entregan trigo a fijar, no se lo entregan a los molinos, se lo entregan a la exportación. Por lo tanto, el que le recibe ese trigo lo exporta. El que recibe ese maíz lo exporta. El que recibe esa soja la exporta o la industrializa y la exporta. ¿No? ¿Está claro? Entonces, tomemos a valor de exportación qué significó para, por ejemplo, el trigo. Son más de 1.000 millones de dólares. El maíz son más de 2.200, perdón, y en soja son casi 8.700. En total le anticiparon algo así como 12.000 millones de dólares en términos de valores internacionales a la demanda. Plata de los productores. Insisto, simplemente un ejemplo. Con todas las desventajas que tiene la operatoria fijar que les hice mención anteriormente. Bueno, los espero mañana, entonces, para ver el programa con Fermín Lave, y el domingo charlamos de todo esto también con mi amigo Salvador Estefano. Me voy a la plaza de Pamplona. Hasta mañana.